que se va a hacer una demostración, tenemos que escribir una especie de tabla donde aquí van a ser todas las proposiciones. Sabemos que las proposiciones pueden ser ciertas o falsas proposiciones, pero no puede ser las dos al mismo tiempo. Y aquí van a estar las justificaciones o las razones. Cualquiera de las dos que escriba pues está bien. Justificaciones o escribir razones también está bien. Habíamos dicho que lo primero que debo de escribir siempre van a ser las hipótesis. Por lo tanto, aquí estoy mencionando que el triángulo CBD es isósceles, y eso es más que suficiente para tener muchísimos conceptos isósceles. Y no solamente las letras, ¿no? O sea, cada cosa que escribimos tiene muchos conceptos relacionados. Esto obviamente sabemos que es una hipótesis, por eso siempre comenzamos por las hipótesis. La segunda hipótesis menciona que el segmento AC congruente al segmento DE, congruente al segmento DE. Y esto también es una hipótesis. Y ya acabamos con las hipótesis. Ahora bien, sabemos que después de las hipótesis siempre debemos de escribir toda la información relacionada con esas hipótesis. Eso quiere decir que cuando yo reviso que esto es un triángulo isósceles, lo primero que sé es que este de en medio, ya lo había mencionado, ese se recibe el nombre de ángulo vértice. Y por lo tanto, en la figura este es el ángulo vértice, y eso quiere decir que el ángulo vértice está formado por los dos lados congruentes de un triángulo. Eso quiere decir que el segmento CB, que es el primero, y el segmento BD, que es el segundo, esos van a ser los segmentos congruentes. Por eso la importancia de saber cuál es la definición de ángulo vértice. Por lo cual, solamente de ver la hipótesis, yo ya puedo sacar el concepto asociado, la definición asociada. Y la asociación asociada es que el segmento CB va a ser congruente con el segmento BD. Y la razón de eso es porque B indica el ángulo vértice. Por eso es tan importante que entienda cuál es la definición de ángulo vértice. B indica el ángulo vértice en el triángulo CBD. Esa es la razón. En la manera de escribir, el de en medio siempre es el ángulo vértice, siempre y cuando y solamente cuando esté hablando de triángulos isósceles. Si no tengo como referencia el triángulo isósceles, nunca va a ser el ángulo vértice, perdón. Pero si estoy haciendo referencia a un triángulo isósceles, pues entonces puedo obtener esta información que proviene de la conceptualización debido a la definición que tienes de triángulo isósceles. Ahí vienen varias cosas relacionadas. Y obviamente, si ya estoy diciendo que este y este son los lados congruentes, pues también sé que estos dos ángulos hacen referencia a los ángulos congruentes. Y de ahí tengo que escribirlo adecuadamente. Y si lo escribo adecuadamente, aquí menciono la proposición 4, que el ángulo de la izquierda debe ser nombrado con el sentido contrario de las manecillas del reloj, que es el que estoy marcando ahí. Y por lo tanto, debo de escribir la letra C, luego la C y luego la B. Y esto es congruente con el ángulo que es el que estoy marcando aquí en sentido contrario de las manecillas del reloj. Por lo tanto, ya habíamos explicado que ese es el ángulo B, luego D y luego C. Y eso se debe precisamente a lo mismo que estoy mencionando. B indica el ángulo vértice en un triángulo isósceles. Y sabemos que en un triángulo isósceles hay dos lados congruentes y hay dos ángulos congruentes. Pero todo proviene de la definición de ángulo vértice debido a la escritura, debido al axioma, que es una definición. Y eso, insisto, va todo relacionado, ¿no? Obviamente ya obtuve precisamente por esa razón, porque ya obtuve toda la información referida a un triángulo isósceles. Obviamente el triángulo isósceles sabemos que tiene dos lados congruentes y dos ángulos congruentes, pero lo importante es que parte de un ángulo vértice, y el ángulo vértice es aquel que tiene el vértice de los dos lados congruentes, y obviamente al ser lados congruentes, pues también los ángulos congruentes son tienen la misma forma y miden lo mismo, ¿no? Entonces de ahí ya obtuve las dos situaciones y me voy a la tercera. Pero ahora viene un cambio. Acuérdense que en las demostraciones que les había enseñado hasta el día de hoy era hipótesis, y después de la hipótesis era la información, para posteriormente pasar al postulado
de la suma de segmentos o la suma de ángulos. El pequeño detalle es que ya cuando voy a ver triángulos, ya no tiene tanta importancia ese postulado, porque ya no voy a ver longitudes, sino ya voy a ver triángulos, ya voy a ver áreas, ya voy a ver figuras de dimensiones en el plano, ancho y largo, base y altura, etc. Por lo tanto, esa segunda hipótesis yo ya no la voy a considerar para poder decir la información, o sea, para mencionar el axioma, o sea, para mencionar la definición o el concepto, sino lo que voy a hacer ahora es revisarla en la figura. Y si ustedes se dan cuenta, le voy a cambiar aquí de color. Este AC está haciendo referencia a este segmento que está aquí. Pero como aquí se puede confundir, entonces vamos a dibujar el triangulito donde me interesa esa medida. Entonces aquí en este triángulo, ahí tengo a AC. De manera similar, el DE lo estoy viendo por acá, pero aquí se ve muy revuelta entre tantos triángulos, porque si se dan cuenta son muchísimos triángulos. Entonces mejor dibujo el triángulo donde aquí solamente dibujo a B, dibujo a D y dibujo a E, y entonces estoy marcando el lado que está siendo congruente debido a que aquí se está asegurando que es congruente. Por lo tanto, ahora yo no voy a pensar en un postulado de la suma de segmentos, de la suma de ángulos, sino más bien voy a pensar en llevarlo a las figuras para con las figuras poder entender qué es lo que voy a hacer posteriormente con cada una de esas proposiciones y que obviamente me va a llevar a la congruencia de triángulos. Entonces, esa ya la revisé. No obtuve información, pero sí ya me di cuenta que está en la figura y que de esa figura puedo obtener dos triángulos. Ahora bien, me voy a la siguiente. Voy a cambiar de color para que vayan viendo cuál es la secuencia. Aquí me está mencionando el segmento CB. Si veo el segmento CB está aquí. Pero lo importante es que también está en la figura que acabo de dibujar. Por lo tanto, reviso ahora BD y si se dan cuenta BD está también en esta figura principal. Pero lo importante es que está en esta figura que acabo de dibujar. Por lo tanto, esta figura ya la revisé y me doy cuenta entonces que pertenecen a unos triángulos. Por último, cambio de color y hago lo mismo. Ya no busco el postulado de la suma de ángulos o de segmentos, sino busco dónde están ubicadas las figuras. Si se dan cuenta, ahora pasando a la proposición 4, aquí me están diciendo que hay un ángulo DCB. Y ese ángulo DCB es el ángulo que yo tengo aquí. Pero este ángulo tiene que ver con este triángulo, sí, por qué o no por qué. Están relacionados debido a que es el ángulo externo. Un ángulo externo es el que está formado por la prolongación de un lado del triángulo y un lado. Por lo tanto, este ángulo que estoy aquí marcando y este ángulo que estoy aquí marcando son externos. Perdón, el ángulo que estoy marcando aquí es externo y el que estoy marcando aquí es interno. ¿Qué es un ángulo externo? Aquel que está formado por la prolongación de uno de los lados y el lado del triángulo. Entonces, esos son ángulos externos. Por lo cual, hay una relación entre este ángulo y el ángulo de aquí, pues obviamente, porque es un ángulo externo. Y entonces, la otra pregunta es, este ángulo que está aquí, que es el que está marcado aquí, ¿está relacionado con este triángulo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Sí está relacionado porque resulta que también es un ángulo externo. Por lo tanto, tú puedes escribir en la proposición 5 que el ángulo, fíjense bien, que el ángulo BCA va a ser congruente con el ángulo, les voy a marcar para que no les quede duda de qué es lo que estoy haciendo. El ángulo BCA, que es este, ay, me equivoqué de herramienta. El ángulo BCA, que es este que está aquí, va a ser congruente con el ángulo que está acá, que es el ángulo EDB. Y la razón de eso, EDB, es por ser
ángulos externos de los dos ángulos congruentes del triángulo isósceles. Acuérdense que un ángulo externo se llama también ángulo suplementario porque resulta que la suma de sus ángulos es 180. Por lo tanto, los dos son ángulos suplementarios y como son ángulos suplementarios de dos ángulos que son congruentes, pues por lo tanto también estos son congruentes. Pero eso se obtuvo de lo que yo estoy viendo. Entonces, fíjense cómo primero tuve que analizar que había ángulos internos, por eso lo estoy palomeando, y luego me doy cuenta que hay ángulos externos. Y entonces, esos ángulos externos yo ya los estoy observando. Que están aquí en la proposición, pero también están aquí en el triángulo. Por lo tanto, como los estoy observando y los estoy viendo, ya directamente puedo decir entonces que va a ocurrir que el triángulo de la izquierda, que se llama el triángulo ACB, es congruente con el triángulo de la derecha, que es el A se parece a la E. La C en la figura se parece a la D y la B en la figura pues se parece a la B. Entonces gracias a eso yo ya puedo decir que hay una congruencia entre los dos triángulos. Y como hay congruencia entre los dos triángulos, aquí estoy utilizando un criterio de congruencia que es el criterio de congruencia, algunos le dicen postulado, con el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo que hay un lado que es congruente con este, otro lado que es congruente con este y un ángulo que es congruente con ese. Por eso se utiliza el criterio lado, ángulo, lado, aunque algunos le llaman postulado y están bien las dos formas de llamarlo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, debido a que estos dos triángulos son congruentes, lo que va a ocurrir es que el lado que se llama AB, también va a ser congruente con el lado que recibe el nombre de BE. ¿Y por qué estoy haciendo esa afirmación? Pues la estoy haciendo porque yo estoy observando en esos dos triángulos que son lados correspondientes. ¿Qué quiere decir lados correspondientes? Pues quiere decir que los lados corresponden uno al otro si los pusiera uno encima del otro. Por eso se denominan lados correspondientes. Tengan en cuenta que no estoy hablando de ángulos correspondientes, que esos son entre paralelas. Aquí estoy hablando de lados correspondientes entre dos triángulos congruentes. Entonces, esos lados van a ser congruentes precisamente porque son lados correspondientes entre dos triángulos congruentes. Eso quiere decir que si yo recorto este triángulo y lo pongo encima del otro, van a corresponder todas sus partes. Por eso se llaman lados correspondientes. Y debido a que yo dije que ya hay dos segmentos que se llama AB, que es este segmento, y otro segmento que es BE, que es este segmento, y que ya estoy diciendo que son congruentes, entonces ya puedo asegurar en la proposición 8 que el triángulo que se va a denominar ABE y que se denomina así porque acuérdense que la letra de en medio les va a indicar cuál es el vértice que está uniendo a los dos lados congruentes del triángulo isósceles, por eso se denomina de esa manera, no de otra. Resulta que ese triángulo es isósceles y eso yo ya lo puedo afirmar, y eso lo afirmo porque tiene dos lados congruentes. Y entonces, como tiene dos lados congruentes, ¿cuáles son esos lados? Pues lo estoy diciendo aquí. Entonces ya puedes afirmar que el triángulo es isósceles. Y en ese momento, pues ya acabé la demostración donde escribo que queda demostrado. ¿Sale bien? Pero todo viene de conceptos y de entender que ahora no voy a hacer el postulado de la suma de segmentos, sino directamente lo voy a ver en la figura. Y si lo veo directamente en la figura, pues ya es mucho más rápido. ¿Sale bien? ¿Dudas, jóvenes? Profesor, Dime. entonces aquí no importa, bueno, no tenemos que obedecer lo mismo que los ángulos, ya que vaya el sentido contrario de las manecillas del reloj. Ah, sí. Si tú te diste cuenta, todos los ángulos los marqué en sentido contrario de las manecillas del reloj. Este que es DCB
este que es DCB, precisamente es este que es en sentido contrario. También el BDC, también lo marqué en sentido contrario de las manecillas de reloj. Y cuando marqué los ángulos externos, este ángulo externo, el BCA, lo estoy marcando en sentido contrario de las manecillas de reloj. Y el EDB también lo estoy marcando en sentido contrario de las manecillas de reloj. Porque si no lo marcas así, entonces estás hablando de otro ángulo y ya no está bien la demostración. Eso ya es siempre. Siempre es en sentido contrario de las manecillas de reloj. Los segmentos no importa que sea izquierda, derecha, arriba o abajo, pero los ángulos ahí sí tienen importancia. ¿Sale bien? Me refería al triángulo. O sea, Ya. Lo único importante en el triángulo es que en el triángulo el del medio debe ser ángulo vértice. Entonces, cuando tú marcas este triángulo, si tú te das cuenta, el ACB, que es este de acá, aquí no hay ángulo vértice. Como no hay ángulo vértice, es como tú quieras, no importa. Lo único que sí debes de cuidar es que esta A, que es esta A, se parezca a esta E, que se parece a esta E. Obviamente eso me estoy haciendo referencia a la posición. Y que la C, que está por aquí, se parezca a la D, que está por aquí. Y obviamente el punto que sobra, que es el B, pues ahí coincide que es el mismo en la figura grande, ¿no? En la primera figura que manejaste. Pero ahí sí no importa el sentido, los triángulos los puedes escribir, declarar en cualquier sentido. ¿Por qué no importa el triángulo? Porque el triángulo no te genera un giro. El que sí te genera un giro es el ángulo. Por eso los ángulos sí deben de ser en sentido contrario de las manecillas del reloj y el triángulo no. ¿Sale bien? sí. Gracias, profesor. Ok, gracias a ti. Bueno, si no hay otra duda, le dejo.